Ahí parece que está grabando. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Ya. Ya, antes de empezar vamos a orar, eh, principalmente por las hermanas que no se han podido conectar, no porque por el hecho de no poder estar acá, sino porque quizás esperemos que no haya ningún inconveniente en sus vidas para que Dios las bendiga, especialmente a Freda, a usted, hermana Denise, a, ¿cómo se llama? A mi mamá también, para que Dios nos pueda fortalecer y a las hermanas que no se han conectado, pero quizás van a ver el video, también pueda ser de provecho. ¿Le puede orar usted, ¿no? Por el estudio y por las hermanas, especialmente por su salud? Ya, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por reunirnos, por poder estar aquí conectados, Señor, por darnos el querer, el hacer, Señor, para poder estar en este discipulado. Que damos gracias por la oportunidad de poder ser edificados de tu palabra, que quiebra fortalezas, que edifica, Señor, que nos perfecciona para ser como tú, Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que tu palabra cambie todo lo que tenga que cambiar, que limpie nuestra mente, nuestro entendimiento, y que podamos, Señor, hallar en ella nuestra sanidad, hallar en ella nuestra libertad, hallar en ella el conocimiento de ti, Señor, que tanto necesitamos, Señor. Te pedimos también por nuestras hermanas que no están conectadas, Señor. Nuestra hermana Freda, que la fortalezcas y que haga una obra sobrenatural sobre su vida, Señor, sobre su sistema digestivo, Señor, y que salga a la luz, Señor, toda raíz de esa enfermedad, Señor, de todo lo que la queja, para que seas tú obrando, Señor, para que seas tú haciendo la sanidad que ella necesita, Padre. Te pedimos que también bendigas a Claudia, Señor. No sabemos el motivo por el cual no se ha conectado. Te pedimos que tú también le ayudes, Señor, y que pongas la necesidad de ti en su corazón. Cualquiera sea su necesidad, sus circunstancias, Señor, que pueda, Señor, volver a ti. Las bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y pedimos que uses a Eduardo, Señor, grandemente para nuestra bendición, Señor, y también para la del mismo, Señor. Que tú seas, Padre, construyendo nuestra vida en ti, Señor, porque eres tú el que edifica, Señor. Solamente en ti podemos hallar reposo, Señor, solamente en ti podemos hallar plenitud y descanso para nuestra alma. Bendecimos esta hora, Señor, tu palabra, abrimos nuestros oídos, Señor, y también te pedimos que todo lo que esté escondido en nuestro entendimiento a través del día de hoy, de todo lo que hemos compartido, Señor, tú vayas sacando, Señor, lo que está escondido en tinieblas, Señor, para poder ser libres a través de tu Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de Eduardo, Señor. Gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, también yo quiero bendecir, Señor, y que también pueda obrar en la vida de nuestra hermana Verónica, de Geo, Señor, que también las pueda fortalecer, Señor, en todo lo que necesiten. Y cualquier otro hermano que esté viendo estos videos, Señor, por medio de YouTube o cualquier otro medio, que les puedan ministrar, Señor, que puedan ser útiles, puedan contribuir a lo que tú estás haciendo en sus vidas. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se va a conectar su primo? Ah, ya. Llámalas. Entonces, ahora sí que queda una sola diapo.
vimos, ¿cierto?, de que la fe es sumamente importante en la vida del justo. Por lo tanto, la fe es una forma de vida. En la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, para poder vivir una vida de la fe que Dios requiere, o de la fe que hemos estado describiendo en todos estos estudios, ¿cierto? Es necesario primero ser justo. Y la justificación se halla solamente en el proceso de salvación, que está descrito, por ejemplo, en Romanos 5, donde dice que hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo o del sacrificio de Jesucristo. Y ese proceso de salvación es el proceso del nuevo nacimiento. Yo necesito nacer de nuevo, ser justificado. Para ser justificado es importante porque primero necesito ser declarado culpable. Y ese es uno de los principios que habló el Señor Jesucristo cuando dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque ¿cómo yo voy a justificar a alguien que no es culpable? ¿Cómo yo voy a defender a alguien que no están acusando? ¿Cómo yo voy a presentar pruebas, cierto, para poder comprobar que alguien es inocente si no se presume que es culpable? Entonces, un principio esencial de que la justificación de Dios es para los culpables, no es para los inocentes, sino que cuando hablamos del concepto de justificación de Dios, no es que yo voy a justificar a alguien inocente que está siendo, ¿cómo se llama?, acusado injustamente, sino que el concepto de justificación de Dios es que realmente Él va a justificar a alguien que realmente es culpable, que ha cometido el delito y que merece la condena. Es como, por ejemplo, cierto que yo voy a justificar a una persona que es un ladrón. Es culpable, porque es un ladrón, pero yo voy a declararlo inocente sin que haya ninguna prueba que él no lo hizo, sino que están todas las pruebas que él realmente es culpable, que él robó, ¿cierto? Pero yo, como juez, voy a declararlo inocente, pese a que no lo es. Ese es el principio de justificación del Señor Jesucristo, o de Dios, que nos da por medio del Señor Jesucristo. Vamos a darle la bienvenida a otra hermana que se está conectando por el celular de Marcela, que es prima de Marcela, que es la hermana Marcia, ahí para que la puedan ver. Un gran abrazo, hermana, que Dios la bendiga. Gracias por conectarte. Gracias. Y sinceramente que este estudio pueda ser de bendición para ti también. ¿Ya? Eso. Entonces, estamos viendo el estudio sobre la fe. Entonces, estamos hablando sobre que para poder vivir una vida de una fe correcta, es necesario primero ser justo, porque en la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, para poder vivir, experimentar la fe, poder llevar una vida de fe, necesito primero ser justificado. Y esa justificación yo la voy a encontrar en el proceso del nuevo nacimiento, cuando yo nazco de nuevo. Y ese es un proceso sobrenatural que debe vivir, buscar y mantener todo creyente. Entonces, vimos también el día viernes pasado la importancia que tiene la fe en la vida cristiana para poder vivir. Ahora, cuando yo hablo de vivir, ¿cierto? Es porque la fe es para poder aplicarla en las cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, es necesario que yo tenga fe para saber cómo tratar a mi cónyuge. Por lo tanto, la fe tiene que ser algo que me enseñe a actuar, a reaccionar. Por eso que el principio de la fe es la obediencia y la sujeción a la palabra de Dios, que nace de una experiencia profunda con el amor de Dios. Hay algunas cosas fundamentales que tienen que estar en la vida del creyente para poder tener una fe correcta, que es un encuentro personal con el amor de Dios. ¿Ya? Pero voy a ir
intentando avanzar un poco más rápido para no repetir todo lo que ya he dicho, si no las voy a terminar aburriendo otra vez. ¿Por qué es importante la fe? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, en el caso de la mujer, ¿cómo se llama? Sirofenicia, ¿cierto? Ella gritó, Señor, ten misericordia de mí, y el Señor la ignoró. Y es más, el Señor la insultó cuando dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, él estaba diciendo a esa mujer que ella valía exactamente lo mismo que ¿cómo se llama? Valía un perrillo y que no era digna de comer el pan de los hijos, que era la liberación de un demonio que ella estaba buscando para su hija. Independientemente de eso, ella perseveró. Ella hizo a un lado su orgullo. Pero ¿cómo el Señor Jesucristo es tan cruel que cómo me insulta todo lo más? Ella lo hizo a un lado porque no estaba centrada en el yo, sino que estaba centrada en el Señor. Por eso que ella confesó y dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de los hijos. Y ahí el Señor lo que premió no fue la perseverancia, aunque ella sí tuvo perseverancia, sino que premió la fe. Dijo, oh mujer, grande es tu fe, que sea hecho como has pedido. Entonces, el Señor siempre está preocupado de nuestra fe, más que de cualquier otra virtud, porque hay mucha gente mundana que es humilde, que es perseverante, que es constante, para muchas cosas, para el trabajo, para el fútbol, para un montón de cosas. Pero no tienen la fe sobrenatural que solamente da Dios como don. Entonces, eso es lo que nos diferencia de un ser humano normal a un cristiano, lo que da Dios. Por eso que es por gracia, porque lo único que nos diferencia del mundo es la gracia que nos ha dado Dios. Porque seguimos siendo pecadores, que estamos redimidos por la sangre de Jesucristo, pero seguimos siendo pecadores. Entonces, vimos que el Señor Jesucristo siempre premia y siempre va a estar pendiente de la fe. Por eso, toda nuestra vida, nuestra salvación, una sanidad, una liberación, una justificación, cualquier cosa, tiene que encontrar su origen en la fe. Vamos a avanzar a la otra diapo. Ahora, esta parte es importante y aquí vamos a hablar con detalle. ¿Cómo obtengo entonces la fe? Porque ya van 6 estudios, ¿cierto? Donde ¿cómo se llama? Hemos visto la fe, qué es la fe, cómo actúa la fe, etcétera, etcétera, los tipos de fe, las clases de fe, etcétera, etcétera. Pero ahora ya, hermano, sí, está todo claro lo que dijo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo aspiro o cómo obtengo esa fe? Entonces, el primer punto que hay que reconocer es que la fe viene de Dios. La fe correcta viene de Dios. ¿Ya? Eso quiere decir que, miren, sé que yo ya lo he dicho en hartos estudios, pero lo voy a volver a reiterar. Hay muchas personas que tienen convicciones o una fe almática por cualquier cosa. Por ejemplo, hay gente que muere por un partido político, por religiones falsas, por paganismo, por cualquier otra cosa. Hay gente que llega hasta dar su vida porque sus convicciones son firmes, pero son convicciones humanas y hasta diabólicas. Pero sus convicciones son tan firmes que los llevan incluso hasta abstenerse de todas las cosas en este mundo para seguir un propósito o un fin determinado. Eso no es fe sobrenatural de Dios. Por lo tanto, con ese ejemplo uno puede ver de que el hombre es capaz de generarse convicciones profundas, genuinas, pero erradas. Esa no es la fe que Dios desea. La fe que Dios desea debe tener su origen en Dios. Por eso que es necesario de que nuestra fe y todo parta desde el punto donde Dios nos ha dado la gracia, desde el punto de humillación, donde yo reconozco que soy pecador y que dependo de Dios. Por eso que yo les hablé
el viernes anterior de dos cosas importantes que el cristiano debe tener. Primero, para poder tener una fe correcta, el cristiano debe conocer qué es sin Dios. Yo debo conocer qué soy yo sin Dios. Y debo conocer qué es lo que soy con Dios, qué es lo que Dios ha hecho en mí. Si yo empiezo a olvidarme de qué soy yo sin Dios, que soy un pecador vil, voy a enorgullecerme y voy a envanecerme en las cosas de Dios. Y si yo me olvido de lo que Dios ha hecho en mí y de lo que yo soy en Dios, voy a vivir una vida de derrota, de menosprecio, y voy a pensar que soy indigno y que Dios no me ama. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que buscar constantemente es recordar y conocer qué soy sin Dios y qué soy con Dios o qué es lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, vamos a ver algunos versículos bíblicos. Nuestra fe viene de Dios. Es el Padre, Dios, el que nos da el don de la fe por gracia inmerecida. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. A ver si alguien lo puede buscar. Por favor. La hermana Freda se conectó y escribió un mensaje que dice que, perdón por la demora, hermana está perdonada, vamos a cobrarle, ¿cómo se llama? Una multa nomás, pero no se preocupe. Efesios 2. Sí, Efesios 2, 8 y 9, por favor. 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ya, entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. La fe salvadora es un don de Dios. Por eso que no puede ser por convicciones humanas, por muy profundas que sean. Las convicciones como cristiano deben nacer de lo que Dios ha hecho en mí. De ahí deben generarse convicciones almáticas. Vamos a ver el otro versículo, Romanos 12:3. ¿Puede buscarlo usted, amor, por favor? Romanos 12:3. Ordeno pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar. ¿Estoy bien? 12:3. Sí. Sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Entonces, ¿quién da la fe? Dios. Dios. Por eso que nosotros no nos podemos jactar de que, ¿cómo se llama? No, que yo tengo más fe, que aquí, que allá, porque Dios ha dado una medida de fe. Perdón. Dios ha dado una medida de fe. Dios, el Hijo, Jesucristo, ¿cierto?, es el autor y consumador de la fe. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en más, dice, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, y menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, vemos de que Jesús, el Hijo, es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa que Jesús sea el autor y consumador de la fe? Que Él la creó. Y es algo que yo ya les he compartido, ¿cierto? Antes, de que cuando yo hablo de que una persona es el autor de una canción, ¿cierto? Es porque Él creó esa canción. Por lo tanto, si otra persona quiere cantar su canción, tiene que cantarlas con las notas que Él puso y con la letra que Él le hizo. Si yo le cambio un poco la letra o un poco, ¿cómo se llama? Las notas, ya no es su canción, es un cover. Cover se llama, ¿cierto? Un cover o hasta puede ser hasta un plagio, pero no es su canción original. Por lo tanto, cuando hablamos de que Jesús es el autor de la fe, está hablando de que su forma de vivir, su forma de relacionarse con Dios,
su forma de relacionarse con los hermanos creyentes, su forma de relacionarse con los incrédulos, es la regla, la medida, ¿cierto?, de la fe. Por lo tanto, si yo vivo una vida o una relación con Dios, con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con los hermanos, con el mundo, diferente en la fe de Jesús. Y a eso nos quiere llevar Dios. Todo esto es un proceso. Por eso que es importante la palabra, la oración, la adoración, la comunión con los hermanos es sumamente relevante para poder recibir crecimiento de Dios. Miren, ¿por qué es importante? Yo les voy a compartir un versículo bíblico que quizás es extra, que está en Efesios, que si ustedes me han escuchado antes, es uno de los versículos que más comparto, que es uno de los que más me gusta. Está en Efesios 4, versículo 15 en adelante. Dice: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Cristo es la cabeza. 16. Del cual todo el cuerpo, bien compuesto y bien ligado entre sí por toda la juntura de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Les voy a intentar explicar este versículo bíblico porque está un poco enredado, pero dice esto, que para que un creyente pueda recibir crecimiento de la cabeza, que es Cristo, para que yo pueda recibir el crecimiento que Cristo me quiere dar, especialmente en el tema de la fe, que es el que estamos viendo ahora, necesito estar bien ligado al cuerpo. Y estos versículos bíblicos dicen de que esa ligadura es el amor. Cuando falla el amor entre los hermanos, yo no estoy bien ligado al cuerpo. Y eso me impide recibir el crecimiento que Dios me quiere dar. Por eso que muchas veces me estanco en mi crecimiento como creyente. Porque la ligadura que va a permitir que yo pueda recibir lo que Dios me quiere dar, va a estar condicionada al amor de Dios que yo tengo con el cuerpo de Cristo. Entonces, muchas veces mi crecimiento como cristiano o la revelación que Dios me quiere dar se estanca porque el amor entre hermanos hay una falencia. Por ejemplo, en las cartas de Juan habla claramente de que el que no ama al hermano no ama a Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo puedo decir que amo a alguien que no veo si no logro amar a alguien que veo? Y es más, dice que todo aquel que ha sido engendrado de Dios, o todo aquel que ama a Dios, ama a los que han sido engendrados por Dios. Por eso que el amor es la base de todas las cosas. Desde el encuentro personal que yo tengo con el amor de Dios en el sacrificio de Jesucristo, es que nace la fe, los dones, el ministerio, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, es el que ejecuta la fe. Entonces aquí vemos la actividad de Dios Trino en el tema de la fe. Primero, el Padre es el que da el don de la fe. El Hijo es el autor, el que la creó, el que la consumó, ¿ya?, por medio de su vida terrenal. Y el Espíritu Santo es el que la ejecuta. Vamos a leer los versículos bíblicos. Gálatas 5:22. Vamos, 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Sí. Bueno, en esta versión dice fidelidad, pero en sus versiones dice fe. Entonces, dice que el fruto del Espíritu lleva la fe. Parte del fruto del Espíritu es la fe. Vamos a leer 1 Corintios 12:9.
Primera de Corintios 2. Sí. Léalo, por favor. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu. Entonces vemos la actividad del Espíritu Santo para ejecutar tanto el don de la fe, como está en primera de Corintios 12:9, como para ejecutar el fruto de la fe, como dice en Gálatas 5:22. Es el Espíritu Santo el que tiene influencia, el que ejecuta esta fe. Por lo tanto, indudablemente la fe proviene de Dios. ¿Ya? Ese es el origen de la fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Porque si tú dices, bueno, yo no tengo fe, bueno, hay buenas noticias. Puedes obtener fe. Puedes tener fe. Primero porque viene de Dios y segundo porque la Biblia establece un mecanismo para tener fe. Vamos a leer Romanos 10:17, que yo creo que es un versículo que muchos de ustedes ya conocen. Ya, leo yo, dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí hay bastantes cosas interesantes que vamos a conversar. Esa palabra en el griego que dice oír, palabra de Dios, es una palabra griega, ¿cierto? Que significa, o que realmente es una palabra griega que es rema. Hay dos palabras en el griego que se traducen como palabra en la Biblia, y una de ellas es rema y la otra es logos, pero que al español las dos se traducen igual, pero tienen un significado diferente. Logos es una palabra escrita, es como doctrina, ¿cierto? Pero la palabra rema es una palabra hablada por Dios, que está saliendo de la boca de Dios. Es una palabra viva. Por lo tanto, ¿qué es el rema? Para poder explicarlo en forma rápida, el rema es cuando el Espíritu Santo le da vida o activa una palabra que está escrita en la Biblia sobre tu vida. Cuando el Espíritu Santo aplica o le da vida o significado o poder a esa palabra sobre tu vida, ese es un rema de Dios. Amén. Entonces, ese es el tipo de palabra que nos da fe, el rema de Dios. Entonces, cuando la palabra escrita en la Biblia es vivificada y aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, eso provoca fe. Por eso que es importante escudriñar las Escrituras, orar, adorar y la comunión con los hermanos, porque esas cosas nos van a provocar, ¿cierto?, que realmente la palabra que estamos estudiando, ya sea en este estudio o en nuestro estudio personal, ¿cierto?, nos va a provocar un rema de Dios. ¿Cómo yo puedo buscar el rema de Dios? Con un corazón contrito y humillado. Miren, en el libro de Hechos, cuando Pedro está hablando al frente del Sanedrín, dice algo muy importante, que es una de las condiciones para que yo pueda activar el rema de Dios sobre mi vida. Está en Hechos 5, versículo 32, que le voy a pedir a, ¿cómo se llama?, en mi mamá, que lo pueda buscar, por favor. Hechos 5, versículo 32, y yo le voy a pedir a usted, amor, si puede buscar el versículo bíblico donde sale que el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos sobre la necesidad de orar. Oye, Amén. Sí. Hechos 5:32. Sí. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo,
el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ya, ¿a quién ha dado Dios el Espíritu Santo? A quienes le A los que le obedecen. obedecen. Entonces, es importante de que una de las cosas que yo voy a poder activar el rema de Dios sobre mi vida, para que el Espíritu Santo pueda activar una palabra escrita en mi vida, es que mi corazón, ¿cierto?, quiera y esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Es un requisito. También hay un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento, que mi intención es buscárselo, pero es probable que no lo encuentre rápidamente. Pero en el Antiguo Testamento había que ungir a los sacerdotes, ¿cierto? Yo creo que todo eso ustedes lo saben, para poder consagrarlos para el ministerio. Entonces Dios mandó hacer un aceite especial para la unción. Y ese aceite no podía ser derramado sobre carne. Y yo les quiero leer el versículo bíblico. Aquí está. Está en Éxodo, capítulo 30, versículo 31 al 32. Dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Por lo tanto, una de las cosas indispensables para que se pueda manifestar la unción del Espíritu Santo, que es que justamente el poder del Espíritu Santo aplique la palabra de Dios en mí, es que no esté viviendo en la carne. Porque dice mi unción, ¿cierto?, que es la manifestación del poder de Dios en una persona, no será derramado en carne de hombre. Por lo tanto, nuestra condición carnal impide que recibamos el rema de Dios. Obviamente yo voy a tener luchas con mi carne, hermanos y hermanas, pero una cosa es tener luchas con mi carne y la otra es vivir en la carne. Cuando yo quiero andar en las cosas, perdón, cuando yo quiero andar y vivir en las cosas de la carne, y eso apaga la revelación de Dios. Puedo estudiar mucho la Biblia, puedo orar mucho, pero me voy a terminar convirtiendo en una persona religiosa. Porque si no tengo la vida de Dios, no hay nada. El Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, yo debo buscar en las Escrituras que la palabra de Dios pueda obrar en mí a través del Espíritu vida de resurrección. Y la vida, ¿cierto?, le da vida a las cosas que están muertas en mí. Y nuestra carne, nuestra naturaleza carnal está muerta. Por lo tanto, ¿cuál es el fruto? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que estoy recibiendo rema de Dios? Porque la vida de Dios empieza a hacer morir mi carne. Y yo empiezo a ganar las luchas, a ganar las batallas. ¿Amén? ¿Puedo encontrar el versículo bíblico, Mosita? ¿Será este? También le propuso una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Pero es el final? ¿Por ahí el final de esta parábola? No. Sí. Va. Nos falta un versículo. ¿Pero es de la Biblia? No, en realidad es que al final de esta parábola decía que no os dará Dios el Espíritu Santo a quienes se lo pidieran. Ah, ese es otro versículo. Pero hay un versículo bíblico que lo va a buscar mi esposa, donde el Señor Jesucristo habla sobre el Espíritu Santo. Dice de que no dará Dios el Espíritu Santo a quienes se lo pidieren. Es cuando el Señor Jesucristo habla,
si es que vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ahí dice, está en Lucas 11:13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿cuál es el tercer requisito para poder recibir el rema de Dios? Pedirlo. Yo debo de tener una condición en que necesito y puedo entender que soy dependiente de la revelación, la unción y la gracia de Dios. Entonces, el primer punto que vimos, un corazón dispuesto a obedecer. Segundo, la carne apaga la unción del Espíritu. Y tercero, pedirlo. Hay más, hay muchas cosas más, pero vamos a ver esta y yo quería compartirle acá un ejemplo de Pablo, por ejemplo, cuando predicó en Berea. Pablo había predicado en Tesalónica y en Tesalónica los tesalonicenses empezaron a perseguirlo y querían matarlo. Y después Pablo escapó de ellos y se fue a Berea. Y quiero leerles el versículo bíblico para no hablar cosas que no corresponden. Aquí está. Está en Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice, y fueron estos, está hablando de los que estaban en Berea, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. Entonces, sumamente importante porque aquí está hablando de la condición del corazón para recibir la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante porque yo puedo estudiar la Biblia, pero si la disposición de mi corazón es cerrada, no va a provocar vida de Dios. Va a ser como leer un libro más. Entonces, la vida de Dios, la revelación de Dios va a estar velada para mí. Pero cuando yo tengo la disposición de mi corazón correcta, esta palabra, que es vida, se va a hacer vida en mí. Y aquí habla un poco de eso. Dice, recibiendo la palabra, ¿cómo? Con toda solicitud. Y esa solicitud significa que tenían la disposición de escudriñar las Escrituras para conocer a Dios, para saber qué es lo que Dios quería decir, qué es lo que Dios pedía, qué es lo que Dios demandaba, qué era lo que Dios quería darles. Entonces tenían esa disposición de escudriñar las Escrituras para poder encontrar la voluntad de Dios para ellos poder hacerla. También de esto habla David en el Antiguo Testamento cuando dice, no despreciarás tú, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Entonces, esa condición del corazón es la que abre la revelación de la palabra de Dios. Entonces vimos obediencia, vimos pedirlo, vimos andar en el espíritu y negando la carne, y ahora vemos otro punto que puede ser un complemento de todos, ¿cierto? La disposición del corazón. Escudriñar las Escrituras con solicitud. O sea, con una disposición, con un corazón contrito y humillado. Y eso va a abrir la puerta, ¿cierto? Para que se manifieste en nuestras vidas el rema de Dios. Entonces, ¿cómo puedo obtener fe? Por medio de oír la palabra, el rema de Dios. Y aquí hay algo importante, porque oír no es simplemente escuchar, no es simplemente que yo estoy escuchando cómo habla el hermano Eduardo, o cómo habla un pastor, ¿cierto? Y yo estoy escuchando, sino oír habla de una condición dispuesta a poner atención. Por ejemplo, hay muchas veces que yo hablo con personas que me están escuchando. Realmente las vibraciones que se producen por mi voz en el aire están entrando en sus oídos,
están causando una vibración en sus tímpanos y eso está causando una señal realmente que llega a su cerebro y que es procesada por su cerebro para poder saber de que yo estoy hablando ciertas palabras. Pero no está oyendo, porque no lo está almacenando en su memoria y no está causando ningún efecto en él. Eso es simplemente escuchar. Pero oír es cuando, aparte de que todo ese proceso se cumple, yo estoy en una disposición de poder entender, de prestar atención para poder descubrir algo en lo que la otra persona me está diciendo. Y eso muchas veces nos falta como cristianos o como seres humanos. Muchas veces cuando nosotros conversamos, hablamos, nos hace falta oírnos. Nos escuchamos, pero no nos oímos. Yo, hermanos, cuando hablo con alguien, yo siempre trato de discernir en todas las palabras que habla esa persona lo que hay detrás. Porque uno por medio de eso puede descubrir muchas cosas. Y eso es oír. Por ejemplo, una persona te puede decir estoy bien, ¿cierto? Pero en el tono de voz, en el gesto que hizo cuando lo dijo, en su aspecto, yo puedo oír o darme cuenta que no está bien, aunque sus palabras están diciendo una cosa. Eso es prestar atención. Y no es simplemente escuchar. ¿Amén? Entonces, eso es un ejemplo, ¿cierto?, de una disposición de oír. Y les voy a compartir otro versículo bíblico más. Y con esto yo creo que vamos a terminar, que está en Proverbios 4. Que yo lo escuché en un estudio de un pastor que se llama David Prince. No, no es David. Sí, David Prince. No, pero es de apellido Prince. Está en Proverbios 4, 20. Y aquí hay un ejemplo de qué significa oír. Dice, Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras. Primer paso para oír, estar atento. Por ejemplo, cuando yo estoy atento es porque en cualquier momento que discierno o escucho algún vestigio de la voz de Dios, digo, está hablando Dios y pongo atención. Estoy constantemente en alerta, esperando que hable. Por ejemplo, hay veces que Marcela habla, ¿cierto? Y yo no la escucho. ¿Por qué? Porque estaba pendiente del televisor, estaba pendiente de, ¿cómo se llama?, de cualquier otra cosa. Pero cuando yo estoy atento a que si ella dice algo, y ella habla, aunque hable muy despacio, aunque yo no alcance a escuchar qué dijo, sé que habló, porque estoy atento. Entonces, aunque no entendí, sé que habló, voy para allá, amor. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste algo? Entonces, sí, es que esto y esto otro. ¿Por qué? Porque estoy atento. Pero cuando no estoy atento, ella puede hablar y yo no alcanzo a oír porque no estoy atento a su voz. ¿Cómo se llama? Espero que me entiendan. Entonces, lo mismo es con la voz de Dios. Cuando yo leo las Escrituras, cuando yo escucho un estudio, cuando yo comparto con los hermanos, oro, mi oído tiene que estar atento. Y eso no es algo metafórico, no es algo místico. ¿Cómo yo puedo realmente de una forma práctica estar atento escudriñando todos los días la Biblia? Eso es una forma de estar atento, porque yo todos los días busco mi porción de la palabra de Dios para mí. ¿Qué más? Cuando orar todos los días. Eso es estar atento, porque estoy atento a la voz de Dios. Estoy en comunión con Él. Y no tan solamente pido, Señor, te pido que me sanes, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por aquí, sino que también doy un tiempo para recibir de Dios en la oración. En la adoración.
que es una de las instancias más hermosas porque yo le doy a Dios algo que nace de lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, todas esas prácticas, que son prácticas, valga la ¿cómo se llama? Redundancia, todas esas prácticas es estar atento. Si yo digo que estoy atento a la voz de Dios, pero no leo diariamente esto, en realidad, ¿cómo compruebo que realmente estoy atento? Por eso que en Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te muestro mi fe por mis obras. Porque la fe produce obras, tiene frutos, que es nuestra forma de vivir lo que hacemos. Entonces, cuando yo escudriño las Escrituras, miren, hay días en que yo no tengo tiempo, por el trabajo, porque tengo sueño, porque estoy cansado, pero por último pongo un audio con un versículo bíblico, o con un capítulo, o leo hasta que los ojos ¿cómo se llama? No me dan. Pero estoy atento de una forma práctica. Porque estar atento no es estar místicamente esperando, Señor, háblame, habla que tu siervo escucha. No. Estar atento es una forma práctica. ¿Cómo yo demuestro que estoy atento? Buscando. ¿Ya? Entonces, primer paso. Hijo mío, está atento a mis palabras. Que justamente es esto que ustedes están haciendo hoy día. Que ustedes se hayan tomado el tiempo para estar un día viernes en la noche, quizás cansada por el trabajo, quizás cansada por todas las cosas que han hecho en sus casas, ¿cierto? Porque en una casa hay más trabajo que fuera de la casa incluso. Entonces, aunque están cansadas con hijos, aunque están con un montón de achaques quizás, llegaron y ustedes se han dado el tiempo para estar conectadas. Eso es estar atentos. En parte, porque están atentas a lo que Dios les quiere entregar quizás por medio de este estudio bíblico. Entonces, esa es una forma práctica de estar atento. ¿Amén? Ya. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y eso habla de la disposición del corazón. Cuando dice inclina tu oído, habla de humillación. El pastor Prince, ¿cierto? Él explicaba que él fue a Derek Prince. Ahí está el nombre, Derek se llama. Él explicaba que él fue profesor en África. Y que en África, ¿cierto? El estudiante llegaba con su tarea hecha donde el profesor le entregaba su tarea y se inclinaba así delante de él. Y eso era una señal de sumisión, que era decir, usted es el maestro, corríjame, y yo soy el alumno que no sé y que escucho. Entonces, eso habla de la disposición del corazón. Por eso que Dios dice, inclina a mí tu oído. Habla de que yo me tengo que inclinar. Y eso habla de que yo me tengo que realmente saber el lugar que tengo delante de Dios, que soy ignorante en las cosas de Dios. Aunque lleve 1000 años, aunque haya visto 1000 ángeles, aunque hable en 1000 lenguas, aunque Dios me haya sanado, aunque yo haya sanado gente, aunque haya echado fuera demonios, aunque haya hecho lo que haya hecho, yo soy ignorante frente a Dios. Dios es el maestro. Jesucristo es el maestro. Y lo que sabemos, lo sabemos por revelación de Dios y no sabemos como deberíamos saberlo, aunque suene como un trabalengua. Entonces, esa actitud interna del corazón, de que Señor, yo me inclino delante de ti porque enséñame. Esta es mi forma de vida. Estas son las cosas que yo pienso incluso de tu palabra, pero aquí estoy en una actitud constante de querer ser corregido por Dios. Eso significa inclina mi tu oído. Primer paso, estar atento. Segundo paso, inclinar el oído, que habla de una actitud del corazón, de humillación. Por eso que el Señor Jesucristo dice de los pobres de espíritu,
es el reino de Dios. Eso habla de pobreza de espíritu. ¿Ya? Tercer punto, en el versículo 21 de Proverbios 4, dice, no se aparten de tus ojos. Es importante que yo creo que ustedes saben, ¿cierto? Porque aquí hay gente que quizás tiene algo que ver con la educación, especialmente con sus propios hijos. Está comprobado, ¿cierto?, que para que yo pueda lograr que una persona aprenda, mientras más sentidos yo use para que esa persona absorba la información que yo le quiera dar, más efectivo es que él aprenda. Me explico. Si yo solamente les hablo a ustedes por teléfono sin ninguna imagen, hay menos posibilidades, humanamente hablando, que ustedes aprendan. Pero si yo ocupo su sentido de la audición hablándoles y a la vez ocupo su sentido de la vista porque ustedes están viendo, entonces estoy ocupando dos sentidos en los cuales está entrando información a su cerebro. Por lo tanto, hay más posibilidades que ustedes aprendan o que cualquier otra persona aprenda, humanamente hablando. Por eso que siempre va a ser más efectivo las cosas más didácticas. Un video, y eso también es efectivo tanto en lo bueno como en lo malo. Por eso que una película, un video, tiene tanto efecto en la vida de las personas. Porque es algo que entra por todos los sentidos, por la vista y por el oído. Amén. Entonces Dios, como Él fue el que nos creó, dice, inclina a mí tu oído y tus ojos no se aparten de ellos. Entonces, es necesario, cuando habla de nuestros ojos, acuérdense que en la Escritura también habla de poner la mirada en Jesús, poner la vista en las cosas de arriba y no en la de la tierra, o el versículo que estábamos viendo, ¿cierto? En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Entonces, cuando habla de poner los ojos, habla de la meta, de mi propósito, del fin de mi vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu proyecto principal de vida? ¿Cuál es tu proyección de vida? ¿Quieres ser igual toda tu vida? ¿Quieres seguir así toda tu vida? Entonces, tienes que tener un propósito, tienes que tener un proyecto de vida, tienes que tener una meta, porque una persona cuando no tiene metas vive amargado, porque vive el día a día. Ya hoy día me tengo que levantar de nuevo, tengo que trabajar, tengo que hacer aseo, tengo que ver a mis hijos, porque es lo que tengo que hacer para vivir el día a día. Entonces vivo una vida triste, amargada, porque no tengo propósito. Yo necesito encontrar mi propósito. Cuando ustedes lean en las Escrituras que habla de poner los ojos, poner la vista, habla de propósito. Necesitamos encontrar para qué Dios te llamó, para qué Dios te creó, por qué Dios te salvó. Porque Dios no te salvó solamente para decirte, eres salva, hija, espérame y quédate aquí en la tierra sin hacer nada. No, Dios te llamó para que tengas una función activa ahora en el reino de Dios. Debemos encontrar ese propósito, porque una persona sin propósito se seca, se amarga, porque los riñones, trae problemas al corazón, trae problemas a los pulmones, trae problemas al hígado, trae problemas a los intestinos, diabetes. Entonces, todas esas cosas, yo necesito encontrar mi propósito. Un ser humano sin propósito se seca. Hay personas que viven en propósitos errados, por el trabajo, por la fama, por la fortuna, por un montón de cosas. Pero cuando encuentras el propósito para el cual el Creador te creó, empiezas a vivir la plenitud. Porque empiezas a vivir para lo cual Dios te creó.
en parte ese propósito de todo creyente es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. El tema que para poder cumplir ese propósito necesito entrenarme en poder escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces creemos que escuchamos la voz de Dios, pero no es la voz de Dios la que estamos escuchando. Es la voz de nuestro propio pensamiento, de un demonio o de cualquier otra cosa. Entonces, para no escaparme tanto del tema. Entonces, inclina, o sea, ¿cómo se llama? Decía, no se aparten de tus ojos, o sea que tus ojos estén enfocados en el propósito que te muestra la palabra de Dios para el cual fuiste creado. ¿Ya? Que tu propósito principal en tu vida sea hacer y descubrir lo que Dios te quiere decir en la Biblia que tú tienes que hacer o dejar de hacer. Sigamos con Proverbios. Dice el versículo 21, guárdalas en medio de tu corazón. Y este es el último paso de lo que significa oír. Porque estábamos viendo en Romanos 17 que dice de que la fe viene por el oír el rema de Dios. ¿Y qué significaba oír? Primer punto, estar atento. Inclinar el oído, que habla de la disposición del corazón. Que nuestra meta, nuestro propósito sea encontrar qué es lo que dice la Escritura realmente para nosotros. Y cuarto, guárdalas en medio de tu corazón. O sea, que la palabra de Dios se atesore en lo más profundo de tu ser. Y eso no es algo místico tampoco, no es algo sentimental, sino cuando habla de guárdalas en tu corazón, habla de que la palabra de Dios sea lo más importante en tu vida. Y eso también, los frutos de eso son hechos, no son solamente palabras. ¿Cómo yo demuestro que algo es más importante en mi vida? Cuando estoy pensando en eso todo el día, cuando estoy pendiente de eso todo el día, puedo darme cuenta que hay algo que para mí es más importante que otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que Marcela es la mujer más importante en mi vida? Porque constantemente estoy preocupado de ella. Estoy pendiente de ella todo el día, independientemente de que yo esté en el trabajo. ¿Cómo ella sabe de que yo soy el hombre más importante para ella? Porque ella está pendiente de mí, independientemente de que yo esté en el trabajo, que yo vaya a un lugar, etcétera, etcétera. Incluso, aunque muchas veces hayan diferencias entre ella y yo, igual ella está pendiente de mí y yo estoy pendiente de ella. Porque si ella no fuese importante para mí y yo no fuese importante para ella, no nos afectaría tanto cuando hay un problema entre nosotros. Sino que sería, ya se enojó y listo, chao. Entonces, así yo puedo darme cuenta que algo realmente es más importante que otras cosas. En las decisiones que yo tomo. Por ejemplo, si yo tomo alguna decisión, considero, obviamente en todo lo que hago, hasta inconscientemente, a Marcela. Porque somos uno. Y ella también. Si tiene que salir, si es que el papá la invita, ella inconscientemente considera que va a ir conmigo. Entonces, todas esas cosas nos dan indicios de que si realmente algo tiene predominancia o el primer lugar en nuestra vida. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tiene esa importancia la palabra de Dios en mí? Cuando yo tomo una decisión, inmediatamente viene la palabra de Dios a mi mente para encontrar una decisión correcta, o después que tomo una mala decisión, recién busco ayuda en las Escrituras. Si es así, es decir que yo tengo que reordenar prioridades. ¿Está Dios presente en todo lo que hago? Cuando realmente es mi prioridad y está en primer lugar,
es algo que se mueve naturalmente. Que todo lo que hago, todo lo que digo, sea secular o no, inconscientemente está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es parte de mi vida. Entonces, por eso, ¿cierto? Que hay mucha gente que cuando va a un trabajo o a la universidad o al colegio, donde sea, le cuesta dar testimonio del Señor Jesucristo. Porque como Dios no es su prioridad, como Dios no es parte de su vida y Dios no fluye de una forma natural, tiene que hacerlo de una forma forzada. Tiene que decir, ahora tengo que dar testimonio de Dios. ¿Hablo de Dios ahora o no? En cambio, cuando es una persona que tiene una relación con Dios, donde Dios es parte de tu vida, fluye naturalmente. No es algo esforzado. Miren, hermanos, sé que es malo que uno dé ejemplos de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De uno mismo. Pero yo en el trabajo no tengo que esforzarme por dar testimonio de Dios porque es imposible que no hable de Él. En todo lo que hago. Porque es parte de mi vida. Dios habita en mí. Yo y Dios somos uno. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Yo no ando, ahora tengo que dar testimonio, ahora tengo que hablar de Dios. No, porque es algo que fluye naturalmente. Y eso nace de una relación íntima con Dios. Entonces, sí yo me puedo dar cuenta si realmente hay indicios que yo estoy guardando la palabra en medio de mi corazón. Cuando la palabra de Dios o la voluntad de Dios o el buscar la voluntad de Dios es algo primordial para mí, en esas cosas y en otras muchas más, se nota. Por eso que yo siempre digo que no es algo místico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viene la fe? Por el oír el rema de Dios. ¿Y qué es oír? Estar atento, inclinar el oído, que no se aparten mis ojos y guardarla en el corazón. ¿Amén, amados? O sea, amadas, Amén. creo que hay conectadas puras hermanas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, todo clarito. ¿Sí? ¿Hay alguna queja? No, quejas no. ¿Por qué tan corto? No, hoy día el señor habló, me tiró la oreja, pero no importa, estoy aprendiendo. Entonces, miren, hermanas, es importante porque Dios nos quiere dar la fe. Amén. Así que, ¿cómo se llama? Vamos a orar un poquito ahora para que Dios pueda fortalecer nuestra fe. Porque, miren, hermanos, hay una cosa que no hablé de la fe y que es probable que me extienda antes de orar un poco. Así que no vamos a orar al tiro. Pero hay algo que no hablé de la fe que creo que es importante, que es que la fe se prueba. La fe se genera y Dios crea la fe en nosotros en la prueba, en las circunstancias adversas, en el sufrimiento se crea la fe. Por eso que toda la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso Pablo dice claramente que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y es una frase importante porque cuando yo digo que es necesario, es porque es un requisito fundamental. Por ejemplo, si yo digo, mira, para que tú te puedas comprar esta casa, es necesario que tengas en tu cuenta bancaria cierta cantidad de plata. Por ejemplo, cuando ustedes van a postular a un subsidio, ¿cierto? Y ustedes van, dicen, mira, yo quiero esto y esto otro, ¿cierto? La persona les va
a decir, ¿cierto? Es necesario que tengas una cuenta de ahorro y que tengas tanta UF en tu cuenta de ahorro. Cuando tengas eso, ahí vas a poder comprar la casa. Si no tienes eso, no puedes comprar la casa. O sea, no puedes postular al subsidio. Lo mismo, y con mayor razón, en las cosas de Dios, cuando Dios dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos entrar al reino de los cielos si no hemos pasado por muchas tribulaciones. Y hermanas, el medio, el fundamento del reino de Dios, o uno de los fundamentos del reino de Dios que mueve y activa el reino de Dios, es la fe. Por medio de la fe, nosotros activamos el reino de Dios. No les voy a explicar todo esto porque ya lo hemos visto en todos estos estudios, ¿cierto? ¿Cómo es que la fe y por qué la fe activa el reino de Dios? ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, las cosas que no se ven, y también hay versículos bíblicos que hablan que las cosas que no se ven son las cosas eternas. Por lo tanto, el reino de Dios eterno, que es espiritual, que no se ve, ¿cómo se activa, se traslada, se hace tangible en este mundo natural? A través de la fe. Por eso que la fe es uno de los fundamentos del reino de Dios. Por eso que las muchas tribulaciones generan la fe necesaria para que yo viva y vea el reino de Dios, aquí, ahora, en la tierra. Entonces, la fe debe ser probada. En Primera de Pedro habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, para nosotros que somos guardados por el poder de Dios por la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrer tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, siendo al presente un poco de tiempo que dice, afligidos en diversas pruebas, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Bueno, hay hartas cosas más, ¿cierto? Pero dentro del punto que yo quiero ver acá, es que las pruebas nos van a causar aflicción. Yo no paso una prueba así, estoy pasando una prueba, qué lindo, qué rico. Las pruebas causan aflicción. Pena, tristeza, angustia, incertidumbre. Y como yo les he dicho en los otros estudios, el tema está, ¿qué yo hago con eso? Por eso, hermanos, todo esto que está pasando en Chile, todo esto que está pasando en el mundo, con la identidad de género, con la nueva constitución, con las leyes que se están viendo en el Congreso, ¿cierto? Que van a ser perjudiciales para el pueblo cristiano y para, en realidad, todas las personas, especialmente con los niños. Todo eso es una prueba para el pueblo cristiano. ¿Nos va a causar aflicción? Claro que sí. ¿Angustia? Claro que sí. ¿Rabia? Claro que sí. ¿Impotencia? Claro que sí. Pero es una prueba. La prueba causa aflicción. El tema está que nosotros tenemos que entender de que todo esto que está pasando, estamos siendo probados. Y hermanos, nos tenemos que sacar el concepto humano de ser probado. Porque cuando yo hago una prueba en el concepto humano, por ejemplo, en el colegio, yo hago una prueba solamente para ver si es que esa persona está mal. Entonces, cuando una persona quiere pasar de curso, yo le hago una prueba para descubrir que está mal. Pero no para fortalecer lo bueno. Pero las pruebas de Dios son de otra forma, tienen otra naturaleza. Cuando ustedes lean en la Biblia de que Dios te está probando, no es para descubrir en una mala manera cuáles son las cosas que están mal, aunque obviamente en la prueba se van a descubrir todas tus falencias.
pero no con el propósito de reprobarte. Cuando Dios te prueba, su propósito no es reprobarte. No es decir, ya, esta prueba es para ti, a ver cómo estás, no, te repruebo, no calificaste. Las pruebas de Dios no son como las pruebas humanas. La prueba de Dios no es para descalificarte. La prueba de Dios es para formarte. Por ejemplo, yo le hago una prueba, veo todas las cosas malas que tiene, todas las cosas buenas, y te digo, hijo, estas son tus falencias y esto es lo que tenemos que trabajar. Y te vuelvo a pasar por otra prueba y cada vez vamos mejorando. Por eso que compara la prueba del oro con el crisol. ¿Por qué? Porque cuando yo pruebo un metal, ¿cierto? Yo lo tengo que purificar. Entonces, ¿yo qué hago? Lo pongo en el fuego, veo que salgan todas las impurezas, y si yo me doy cuenta que quedan impurezas, lo tengo que pasar otra vez en el fuego para sacar las impurezas que quedan. Entonces, por ejemplo, hermanos, ustedes saben que yo he trabajado en construcción, ¿cierto? Si yo hago un mueble, ¿ya? Yo tengo que probarlo. Por ejemplo, cuando tengo que regular cualquier cosa, por ejemplo, a ver, algo que sea más conocido. Por ejemplo, si yo estoy instalando una antena para el televisor en el techo, ¿cierto? Yo instalo la antena y la coloco en cierta posición y tengo que probarla. Conecto la antena al televisor, enciendo el televisor y veo si realmente llega toda la señal que yo quiero que llegue. Entonces yo me doy cuenta que está malo, que está mal puesta esa antena. Pero no con el propósito de decir, está mala esa antena, la agarro y la boto. Sino que subo otra vez al techo, muevo la antena en otra posición, bajo otra vez, enciendo el televisor, lo veo que está mejor esa señal, pero que aún le falta. Entonces digo, ya me estoy acercando a la posición correcta. Vuelvo a subir, la vuelvo a mover, vuelvo a probar si está bien, hasta que finalmente logro la señal perfecta que yo quería. Ese, a grandes rasgos, ¿cierto?, es el tipo de prueba que hace Dios con nosotros. No es una prueba reprobatoria, es una prueba formativa. Dios nos prueba para ver cómo estamos, o más, para que tú te des cuenta cómo estás, porque Dios ya sabe cómo estamos. Para que tú te des cuenta cómo estás, para que las tinieblas salgan a luz, ¿cierto? Y tú te puedas dar cuenta que tienes que ser transformado por Dios en ciertas áreas en tu vida, y después la prueba constantemente nos está mostrando y nos está ajustando cada vez más a este proceso de perfeccionamiento de Dios. Amén. Entonces, la fe necesita ser probada. La fe se crea en la aflicción. Por eso, amadas hermanas, las aflicciones que ustedes hayan pasado o que estén pasando, las cosas en que hayan caído, las angustias que estén sufriendo, las controversias que estén sufriendo en su familia, quizás con sus cónyuges, quizás con sus hijos, los rechazos constantes, las enfermedades, todas esas cosas, Dios las quiere transformar en bendición para sus vidas, en el sentido que todas esas cosas las hagan crecer en fe. Porque que hayan pasado todas esas cosas y que ustedes estén hoy día conectadas acá, significa que han pasado la prueba, porque no han dejado a Dios. Incluso si ustedes se han apartado de Dios y están acá hoy día, es porque hay algo en su corazón que no lo ha podido quitar nadie. Y en eso se tienen que gozar, porque eso es evidencia de que Dios ha puesto el fundamento en sus corazones y que nadie se los ha podido quitar, aunque quizás ustedes o todos nosotros hemos querido muchas veces darle la espalda a Dios. Pero estamos aquí
porque Dios ha hecho algo en nosotros. Y eso es evidencia de que tú eres hija de Dios o hijo de Dios. Y eso nadie te lo puede quitar, ni el diablo ni nadie. Porque que tú aún estés buscando de Dios, aunque te sientas culpable, sí, porque yo hice esto, porque aquí, porque estoy frío, porque y etcétera, etcétera, aún así estás buscando de Dios, porque si Dios no habitara en tu corazón, para ti maní y seguirías viviendo tu vida como se te da la gana. Pero hay un compungir dentro de ti que incluso te lleva hasta hacerse sentir culpable por haber abandonado a Dios. Eso es evidencia de que Dios habita en tu corazón y que te ama y que no te ha dejado de amar. Y esa es la base para que Dios pueda crear este tipo de fe que hemos estado describiendo en estos 6 estudios. Dios no quiere eruditos, quiere corazones dispuestos, corazones que entiendan en la práctica que es por gracia y que dependan enteramente de Dios. Por eso que, hermanos, aquí no depende de cuánto intelecto tengo, sino que depende de la disposición del corazón que tengo, de cuán rendido está mi corazón a ser guiado y tratado por Dios. Esa es la base de la fe, la disposición del corazón. Vimos en uno de los estudios de que hubieron reyes del pueblo de Israel que hicieron la voluntad de Dios, pero no con un corazón perfecto. Que realmente externamente hicieron lo que estaba escrito en la ley de Dios que tenían que hacer, pero dice la Biblia que no lo hicieron con un corazón perfecto. Pero sí hubo otros reyes, como por ejemplo Asa, David, que hicieron la voluntad de Dios con un corazón perfecto. Entonces, ¿qué es lo más importante? No las cosas externas que yo pueda hacer, sino si mi corazón está perfecto delante de Dios. Y eso de que mi corazón esté perfecto no es una perfección religiosa, es una disposición, una humillación. Amén, amadas. Eso, mis amadas. ¿Hay algo que quieran preguntar antes de orar? No, dar las gracias nomás. Ya. Diga nomás. Sus palabras me llegaron muy al fondo. Era como que sentía que todo lo que estaba diciendo era hacia mi persona. No sé si es así o no, pero que en mi corazón, que todo lo que estaba hablando usted era como que me llegaba a mí muy, muy dentro de mi alma. Amén, hermana. Gloria al Señor. Eso es evidencia, hermana amada, de que Dios la ama. Porque es Dios el que está preocupado de su necesidad. Entonces, todo lo que usted haya recibido, tiene que tomarlo como una evidencia de que Jesucristo tiene sus ojos puestos en usted. Y no los ha sacado nunca, ni los va a sacar tampoco. Entonces, es una evidencia de que Dios sí está preocupado de su necesidad. Y que va a cumplir todo lo que está en el corazón de Dios, Dios lo va a cumplir en su vida. Entonces, eso es una evidencia de que el amor de Dios está vivo para usted. Dios no está enojado con usted. Dios no está desilusionado de usted. Dice en la palabra de Dios de que Él la ama con amor eterno. Y eso significa que su amor no cambia. Aunque usted caiga, hermana, Dios la sigue amando igual. Dios no se desilusiona. Dios ya se desilusionó de la humanidad y por eso envió a Jesucristo. Y si nos amó así, ¿cuánto más ahora? Así que eso es una evidencia, amada, de que Dios la ama y la sigue amando. Amén. Amén. Amén, amada.
¿Hay alguna otra hermana que quiera preguntar algo o que quiera compartir algo? No, dar las gracias nomás, hermano, por la palabra y como decía la hermana, que no sé el nombre de la hermana que habló recién, no lo vi. Es la hermana Marcia. Hermana Marcia, como decía la hermana Marcia, ¿verdad? Cuando uno, el Señor le habla, es a uno piensa, oh, me está viendo, pero Él nos conoce en rodilla al derecho. Entonces, es verdad, a pesar que uno se aparta de Él, ella está arraigado en uno, ya, pues, uno lo echa de menos. Uno echa de menos el congregarse, a ella. Uno echa de menos la vida que uno tenía con Él. Él no nos abandonó, nosotros somos los que nos alejamos, pero Él aún así con su amor, lo que ahora usted predicó a la palabra, eh, remece todo el ser de uno. Así que no, pues nada, dar las gracias nomás al Señor, primeramente a Él, que habla a mi vida, que pone instrumento, pone el tiempo, la hora, a pesar del cansancio de todo el quehacer del día, tener un tiempo para Él, porque de verdad yo sí lo necesito mucho. Eso, pues, hermano. Amén, amada, gracias. Ya, hermanas, ahora, ¿cómo se llama? Vamos a orar, ¿ya? Para que Dios nos ministre. Voy a dejar aquí a la hermana Marcia. Ya, vamos a orar. Padre, quiero bendecirte, quiero darte las gracias, quiero glorificarte a ti. Señor, yo sé, y yo sé que mis hermanas también saben, Señor, que justamente como ellas han dado testimonio, eres tú el que nos conoce. Eres tú el que está preocupado y pendiente de nosotros, porque fuiste tú el que pagaste el precio en la cruz. Fuiste tú el que viste nuestra necesidad, te hiciste hombre, descendiste, fuiste crucificado y todo lo que eso conlleva. Fuiste muerto, descendiste hasta el Hades y fuiste resucitado y exaltado hasta lo sumo. Fuiste tú el que pagaste el precio. No lo pagué yo, no lo ha pagado ningún otro hombre. Si no lo pagaste tú, Señor Jesús. Es por tu gracia, es por tu amor que tú nos has dado este don de la fe. Yo te ruego, Señor, que tú impartas una porción de fe, una medida de fe sobre todos nosotros, especialmente sobre nuestras hermanas, sobre mi esposa, sobre mi hijo Efraín, sobre mí, que impartas una medida de fe, una porción de fe especial, profunda, en el nombre de Jesucristo, que ahora sea derramado sobre cada una de mis hermanas, sobre mi esposa, sobre mi hijo, una porción, una medida de fe ilimitada, en el nombre de Jesús, que se deposite la fe de Jesús en nosotros, que yo sé que está en nuestro hombre espiritual, pero que se deposite, que empiece a tener influencia, que se establezca en nuestra alma, en nuestra mente, que empiece a generar convicciones. Deposito esa fe que ya está en nuestro espíritu sobre mis hermanas, en el nombre de Jesús, sobre mi esposa, sobre mi hijo, en el nombre del Señor Jesucristo. La fe de Jesús, tu fe, Señor, que se reproduzca tu fe en nosotros. Haz lo que sea necesario. Rompo en el nombre de Jesús de Nazaret todas las barreras de culpa, todas las barreras de temor, todas las barreras de lástima propia, todas las barreras de miedo a la vergüenza, de miedo al castigo, de miedo al fracaso, todas las barreras y las acusaciones del enemigo de sentirme indigno, de sentirme indigna. Yo rompo esas cadenas por medio del sacrificio de Jesucristo que nos hizo aceptos en el amado. Toda barrera que nos hace sentir culpables, en el nombre de Jesús, rompo esas barreras con el mensaje de las buenas nuevas, que Dios te ama, que como dice la Escritura, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados, que yo deshice como la nube tus pecados y como niebla tus rebeliones. En el nombre de Jesús, expulso
echo fuera y amordazo al acusador con sus acusaciones en los oídos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Callo sus palabras de maldición, de culpa, de temor, de angustia, de incertidumbre, especialmente de culpa, de que tú no tienes fe, de que tú no eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Cancelo todas esas acusaciones de que eres un fracasado o una fracasada, de que Dios no te ama, de que estás lejos de Dios. Rompo eso en el nombre de Jesús y establezco la verdad espiritual. Y la verdad es de que hemos sido reconciliados con Dios. Hermana, hermano, recibe en el nombre de Jesús. Efraín, recibe en el nombre de Jesús de que tú estás reconciliado con Dios. Estás reconciliado con Dios. El pecado, la desilusión fue cancelada, no está. Fue borrada en la cruz por la sangre de Jesucristo. En la palabra de Dios está escrito de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú te has arrepentido, si has confesado tu pecado ante Dios, está borrado ese pecado, fuiste limpiado de toda maldad. Recíbelo, hermana, hermano, en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús que estás reconciliado con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Efraín, recíbelo en el nombre de Jesús, de que tu hijo estás reconciliado con Dios por la sangre de Jesucristo. Que esto se establezca como el fundamento de nuestras vidas, el fundamento de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Voy a dejar de grabar para poder tener más opciones de